Ahora sí, estamos de regreso en el segundo bloque porque lo dije justo cuando empezó a ponerle play al video nuestra amiga Guadalupe, la campanela del programa. Estamos al aire nuevamente en el segundo bloque, el programa Integración Nacional, donde vamos a estar abordando en este bloque el asunto de la petrolera YPF y las alternativas frente a la situación que está atravesando, frente a la falta de inversiones por parte de la empresa Repsol, que está atravesando la petrolera aquí en la Argentina, y algunas declaraciones y repercusiones. Pero antes de avanzar en este asunto, vamos a reiterar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros. ¿Cuáles son, Guadalupe? Vía de comunicación vía Facebook, Programa Integración Nacional, y si no, vía Twitter, @INTNacionalFM. Y también pueden llamarnos o mandar un mensaje de texto al 155-267-196. Hasta las 14 horas, nada hasta más. Las 14 horas. Porque después tener protección. Claro. Hay que tener ahí accesos y claves a estas cosas. Pero, Guadalupe, contanos, ¿qué es lo que está sucediendo con el día D, que es el día de la declaración, en el día de hoy, que va a haber un anuncio de parte de Cristina Fernández de Kirchner, luego de la reunión que va a tener con los gobernadores de las provincias petroleras, de la OFEPI, y cuáles han sido las declaraciones respecto de las posibilidades y alternativas que existirían respecto de la empresa petrolera? Sí, todo parte de las restricciones o la quita de áreas petroleras en el día de ayer en Santa Cruz, principalmente el área de Los Perales, Las Mesetas, que es una de las más importantes, así que tiene YPF, y que hasta el momento lo que ha significado las distintas quitas que se le han hecho de concesiones en el país son el 19% de la producción nacional de YPF. Y si se avanza con una quita también que se haría en Chubut, llegaría al 28% de esta quita en la producción nacional que tiene YPF. A raíz de eso han habido declaraciones del gobernador neuquino, Jorge Zapac, como adelantabas en el primer bloque, en la que ha dicho que probablemente incluso en esta reunión que se va a llevar a cabo esta tarde entre las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPI. Claro, porque siempre decimos la sigla, pero no decimos qué es. Bueno, la aclaramos. Y a veces no se olvida. También puede mezclarnos así, puede pasar, claro. Pero entonces aclaraba Jorge Zapac que se va a discutir esta tarde y que existe la posibilidad de declarar cómo sería el funcionamiento a partir de este momento de YPF. Que la intención del gobierno nacional sería de que YPF se transformara en empresa de economía mixta, buscando las declaraciones precisas de Zapac, pero principalmente ha sido eso lo que ha dicho, que tiene que ver con la realidad o la actualidad de YPF, que hoy en día tiene un 57% de las acciones lo tiene Repsol y un 25% el grupo Eskenazi. Por si las acciones del Estado argentino son minoritarias dentro de la compañía YPF. Entonces aquí lo que queríamos aclarar, digamos, cuáles son estas posibilidades de que sea una empresa de economía mixta o empresa totalmente estatal, que también es una de las posibilidades. Dice que en principio no es la más segura, sino más bien se inclinaría el gobierno nacional por esta de economía mixta o semipública, que también le llaman. Y ahí tenemos dos casos emblemáticos en Latinoamérica, que son Petrobras y Ecopetrol, que son la compañía brasileña y la colombiana. Petrobras, que es bastante conocida también por los argentinos porque se ha desarrollado a lo largo de todo el país, tiene sus distintas estaciones de servicio, también ha estado en algunos distintos pozos en distintas provincias, ya tiene una injerencia bastante importante Petrobras en la Argentina, pero para comprender un poquito más es cómo funciona esta empresa semipública del gobierno de Brasil, que a partir del año 1957 es la creación de esta empresa con el gobierno de Getúlio Vargas. La composición que tiene Petrobras
el Estado brasileño tiene un 55,7% de las acciones de capital con derecho a voto. Es decir, principalmente todas las decisiones de qué hacer, dónde explorar, cuánto en sí se va a explotar incluso de esas zonas una vez exploradas, todas esas decisiones las toma directamente el Estado brasilero, tanto dentro de su territorio y también con lo que va haciendo en las distintas regionales que tiene Petrobras. Por eso comentábamos también que tiene alguna injerencia acá en la Argentina. Exactamente. Pero principalmente este es el dato, tiene la mayoría de las acciones con capacidad de voto. Las decisiones las toma el Estado brasileño. ¿Qué hace con la empresa? Esta empresa de hidrocarburos. Y también la otra posibilidad, o el otro modelo a seguir tal vez, sería la de Ecopetrol, que es la compañía colombiana, creada en el año 51, que aquí también, bueno, las acciones del Estado colombiano son mayoritarias también, lo que le permite la toma de decisiones, fundamentalmente. Y otro caso, que ya refiere totalmente a lo que es la estatización de los hidrocarburos. Nacionalícese, exactamente. Esa sería la alternativa de PDVSA, que allí el 100% de las acciones las tiene la República Bolivariana de Venezuela. Es directamente capital del pueblo venezolano, así está explicado como es PDVSA, y además explica en la constitución de ese país que el monopolio exclusivo de los hidrocarburos del subsuelo venezolano es del Estado, es decir, es de los venezolanos. Eso es el modelo de PDVSA. Y también la última opción, digamos, pero que también tiene una enorme relevancia, en este caso es YPFB, los yacimientos petrolíferos de Bolivia, claro, que bueno, con el gobierno de Evo Morales fue directamente una estatización que ya en algún momento lo comentamos, cómo fue todo eso, pero allí estas son las diferencias de tipos de empresas que se podría tal vez seguir con el caso de YPF, todo a partir de las aclaraciones de esta tarde. Sí, y esto va en el marco de digamos, de lo que está sucediendo también en la provincia. Ayer habían algunas declaraciones o rumores de lo que podía ser la conformación definitiva o provisoria, en realidad, de la futura empresa de energía provincial, que establecía, según estas declaraciones, una participación accionaria para el Estado provincial del 71% de las acciones, un 10% para los municipios y un 19% para las inversiones privadas. Los sectores, digamos, las inversiones privadas, para poder tener un director, por ejemplo, sentado en la empresa provincial, requieren del 20%. Los muchachos dijeron van a tener hasta el 19%, no los queremos ver ni en figurita, lo cual se transforma en interesante respecto de cómo la provincia acompañaría a este proceso en el que veremos cuál va a ser la decisión definitiva finalmente esta tarde, cuando sea anunciado por el gobierno nacional. Pero todo este conflicto ha traído aparejado unas repercusiones, fundamentalmente en España, de parte del gobierno español, que ha salido a defender, por supuesto, como corresponde, a la empresa de capitales españoles, a Repsol, en este conflicto que está teniendo con el gobierno nacional, la quita de concesiones, la falta de inversión y demás, y acompañado, por supuesto, de la crisis que actualmente atraviesa el gobierno español. Mariana, ¿qué es lo que ha salido a decir Rajoy respecto a este asunto? El gobierno de España, a través del ministro de Industria, Juan Manuel Soria, lanzaron un comunicado oficial donde le advirtieron a la Argentina sobre las medidas que puede llegar a tomar Cristina con respecto a Repsol y YPF, diciendo que el gobierno defiende los intereses de las empresas españolas dentro y fuera del país. Dijo, por otro lado, que si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno. Por otro lado, dijo que si hay gestos de hostilidad, estos traerán consecuencias.
Eso es lo que advirtió, haciendo referencia a la quita de pozos y de concesiones por parte del gobierno nacional a YPF y las consecuencias que esto pueda traer. Obviamente no sabemos qué va a pasar ni qué va a suceder, pero estábamos charlando un poco antes del programa que se debe también a la falta, a la pérdida, digamos, de estos recursos petroleros de YPF, de Repsol, perdón, de España, ya sea por parte de la Argentina, y vos sabés, me estabas comentando también la situación en Irán. Claro, vos sabés que en la página web de la revista Integración Nacional, en www.reinacional.com.ar, Christian Svercek ha hecho una investigación respecto de lo que está sucediendo, bueno, una investigación en realidad ya es casi un secreto a voces, pero que muchas veces hay cosas que no se dicen. Sí. Y en esta nota que se llama "Ahora los españoles en baja y los mercados también", remarca algunas declaraciones. Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, de España, dice: "Este año será difícil, pero será a la vez el año en el que se sienten las bases para la recuperación. El gobierno es consciente de ello y no quiere generar falsas expectativas para este año a la vista de la situación. Será duro, con menos crecimiento y lamentablemente con mayor desempleo, pero sentamos las bases para un mejor año 2013. Dice: "Conducirán a la desaparición de los más débiles y a un sector financiero mucho más sano y con menos bancos pero más fuertes". Estas declaraciones del ministro de Economía están enmarcadas en la crisis actual que atraviesa el gobierno español, con alrededor de 5.5 millones de desocupados más que tiene España. Esto representa alrededor del 20% de desocupación en aquel país. Y en esta crisis, digamos, la orden de España fue para entre otros, la petrolera Repsol aquí en la Argentina, fue: muchachos, no gastemos un peso, estamos hasta las manos, estamos endeudados, tráiganse toda la plata para acá. Más o menos así, para enfrentar la deuda, para hacer frente a los ajustes que se les pide del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Y en el día de ayer, el día martes, el gobierno iraní, recordemos que hace en este marco del conflicto, porque todo tiene que ver con todo, dicen todas las abuelas, no sabemos todavía de quién precisamente, pero hay muchas abuelas que dicen, claro. Hay una que es re famosa, pero no me quiero meter. Recordemos que el gobierno de Irán en general, está parado sobre un gran pozo de petróleo, digamos, tiene muchísimos recursos, tiene muchísimo de este recurso natural, y está desarrollando a partir de esa renta energía nuclear, que es lo que ha generado el conflicto con los Estados Unidos. Frente a este conflicto con los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto con la Unión Europea, decidieron tomar una serie de sanciones hacia el gobierno iraní en cuanto a bloqueo de los intercambios comerciales, bloqueo de las cuentas bancarias y sanciones hacia el Banco Central iraní. Irán respondió de una manera bastante contundente y hace unos días había ya suspendido las exportaciones de petróleo a Francia y Grecia. En el día de ayer suspendía las exportaciones de petróleo a España. España es consumidor de unos 160.000 barriles diarios de crudo iraní, que es muchísimo a este petróleo y a este recurso, y a estos efectos es que se pone con mayor énfasis la discusión de qué sucede con el petróleo en España, fundamentalmente, porque España acaba de quedar con 160.000 barriles de petróleo diarios menos, y esto obviamente va a profundizar esta discusión, o la puede llegar a profundizar respecto del gobierno nacional, del gobierno de Cristina, y justifica, no sé si justifica, en realidad da la explicación de estas declaraciones que tenía Soria, el ministro, ¿de qué era? El ministro de Industria de España, que decía, bueno, si la Argentina toma... Claro, si hay gesto de hostilidad, dice, habrá consecuencias. Exactamente. Esas son las declaraciones de Soria. Y obviamente también lo mismo le dijo Irán a España. Ustedes tienen gesto de hostilidad con nosotros, las consecuencias. Esto es lo que está sucediendo. Se han suspendido las exportaciones desde Irán hacia España. Obviamente que todas estas son conjeturas que se pueden hacer
análisis respecto de lo que va a pasar en realidad y en definitiva que es esta tarde. Luego de la reunión de Cristina con los gobernadores de las provincias petroleras, se va a terminar decidiendo en realidad qué es lo que va a pasar. O no, que ya no se decía nada, hay que ver, pero en principio todo indica que durante el transcurso de esta tarde va a haber un anuncio de parte del gobierno nacional en conjunto con las provincias petroleras. La provincia de Mendoza está en esta discusión respecto de qué va a suceder con YPF, si va a haber participación del Estado mayoritaria, si va a haber minoritaria, cuáles son las decisiones, los directores, qué van a hacer las provincias, van a poder poner directores o no. Bueno, esto va a estar todo definido, esperemos esta tarde, y por supuesto ante esas definiciones lo vamos a seguir en el programa Integración Nacional, también en la página web de la revista, y mañana, en el programa de mañana, esperemos que viernes 13 no complique la cosa, Pablo Videla va a estar seguramente actualizando sobre toda esta información. Claro. Sí, pero principalmente queríamos darle un panorama a nuestros oyentes de cómo sería la posibilidad de esta reforma, o en sí que YPF cómo sería, si mixtas, totalmente estatal, ¿ok? Bueno, y otros modelos que hay en Latinoamérica, y que, por ejemplo, Petrobras, que recién lo mencionábamos, es la cuarta empresa petrolera del mundo. O sea, en importancia y en cuanto también a la cantidad de los hallazgos que ha hecho de petróleo Brasil, por sí que le han dado una relevancia en todo el mundo respecto a las reservas que tiene, y también por una cuestión que, bueno, si bien no lo alcanzamos a desarrollar ahora, pero que tiene que ver con la defensa que ha hecho el Estado brasileño de los recursos que ha encontrado. Apenas encontró los recursos ahí en el mar, digamos, brasilero, se armó hasta los dientes. Se armó hasta los dientes. Y lo hizo Venezuela. Evo Morales puso al ejército para quedarse con el petróleo y el gas boliviano. Entonces, también acarrea toda una serie de consecuencias, no solamente respecto del petróleo en sí, sino sobre el papel y el protagonismo que el Estado tiene frente a esto y con qué herramientas o mecanismos se hace cargo de la explotación de estos recursos. Sí. Bien, nos vamos, no sé si hay algo más para agregar, querida Mariana, nada más, entonces nos vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con más Integración Nacional.